Seguimos investigando a las fundaciones y asociaciones civiles que por mucho tiempo han estado acostumbradas a, primero, posibilitar la evasión de los impuestos como una forma, como un método que tienen las transnacionales y los llamados grandes contribuyentes para no aportar lo que corresponde al Estado mexicano bajo el falso argumento de que pues en el gobierno se lo roban, en el gobierno no hacen las cosas bien, entonces necesitamos estas fundaciones y asociaciones para hacer altruismo. Nada más alejado de la realidad, todos los ejemplos que hemos documentado aquí en la revista Contralínea, pues revelan que son mal utilizadas estas asociaciones y fundaciones y además causan un daño al erario de la nación. En este caso vamos a revisar lo ocurrido por la fundación que encabeza el rector Enrique Graue Wichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de la Fundación Conde de Valenciana, que pues ni más ni menos que resulta ser una de las más multimillonarias fundaciones y asociaciones civiles de las que se tiene registro. Tan solo para poner un ejemplo, el año pasado obtuvo ingresos superiores a los 604 millones de pesos y como activo circulante reportó la cantidad de 264.619.000 pesos. Aunque esta asociación civil está registrada como altruista, lo que le permite pues, no pagar impuestos, es un negocio muy lucrativo por cuotas de recuperación, es decir, el pago de consultas. El año pasado obtuvo 350 millones de pesos, un poco más. Y también por operaciones oftalmológicas reportó ingresos por 200 millones de pesos. Aunque dice que es una asociación civil sin fines de lucro, destinó 115 millones de pesos a la especulación financiera e incluso le alcanzó para pagar 5.4 millones de pesos a su órgano de gobierno integrado por 13 personas. Hasta el doctor Enrique Graue obtuvo dinero ya que esta Fundación Conde de Valenciana le transfirió 103.722 pesos. Sus archivos contables, a los que Contralínea tuvo acceso, revelan una serie de circunstancias que deberían ser investigadas por la autoridad gubernamental y hoy el presidente López Obrador se ha referido a que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras áreas de la Secretaría de Hacienda, sí están analizando revisar a estas fundaciones. Tenemos un corte de la propia Fundación Conde de Valenciana, eso hecho ya hace unos 7 años, acerca de su labor supuestamente filantrópica, que seguro sí tendrá algo positivo, pero vamos a ver cómo lo negativo es mucho más. Veamos este primer corte y regresamos para comentarlo. El 24 de febrero de 1976, el Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana abrió sus puertas en un edificio construido para tal fin en la calle de Chimalpopoca 14, en el centro histórico de la Ciudad de México. En el contexto de un país con una limitada oferta de servicios públicos y privados de este tipo, desde entonces, el Conde de Valenciana se convirtió en un referente de atención oftalmológica en México. Hoy, después de 40 años, el legado es preservado por quienes trabajan en las diversas áreas del instituto, encabezados por el doctor Enrique Graue Wichers, actual presidente del patronato, quien ha trabajado en el proyecto desde su inicio y a quien le ha precedido una larga lista de médicos de gran prestigio que han contribuido a posicionar al instituto dentro de los mejores en su género. El Conde se ha consolidado como la institución líder en México y América Latina, gracias al esfuerzo y dedicación de sus trabajadores, así como al compromiso invaluable de los integrantes del patronato, quienes de forma altruista han dedicado muchas horas de su tiempo al análisis de los temas prioritarios que atañen a la institución,
para tomar las mejores decisiones a favor de la misma. Desde la fundación de esta asociación civil está metido allí el ahora rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que decir que el rector de la máxima casa de estudios del país y una de las más importantes en el mundo, sobre todo en América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, destina su tiempo también a presidir esta fundación de asistencia privada Conde de Valenciana, una asociación civil muy lucrativa, como vamos a ir viendo poco a poco. Ello a pesar de tener en sus manos el destino de 373,340 estudiantes desde el nivel medio superior hasta el nivel de posgrado. Además, hay que decirlo, existen 42,190 académicos que también dependen de las decisiones de la rectoría, así como todo su cuerpo laboral y, por supuesto, de los principales institutos generadores de conocimiento de este país. Nada de eso importó y cuando en 2015, a finales de 2015, fue electo rector de la UNAM, Enrique Graue, por supuesto que no renunció a la presidencia de esta Fundación Conde de Valenciana, al contrario, se mantuvo en este cargo, quizá por el negocio que representa. De acuerdo con sus archivos contables a los que Contralínea tuvo acceso, tan solo el año pasado, es decir, en 2022, registró ingresos por 604,183,995 pesos. En estos archivos contables sobresalen otros datos importantes, datos internos, por supuesto, como por ejemplo que su patrimonio está valuado en 478,936,033 pesos y que tuvo un activo circulante en 2022 por 264,619,000 pesos. Además, aunque opera en el régimen fiscal especial que le permite no pagar impuestos, es decir, el régimen de las asociaciones civiles sin fines de lucro, destinó más de 115 millones de pesos a la especulación financiera. De acuerdo con sus archivos contables, entre enero y diciembre del año pasado, la Fundación Conde de Valenciana especuló con 86,755,701 pesos en los llamados bondes F, que son bonos de desarrollo del gobierno federal. Además, destinó 28,279,000 pesos a los llamados Stergop, que son Fondo de Deuda Gubernamental. Así, la Fundación Conde de Valenciana decidió especular con el 19% de sus ingresos en 2022 y en este mismo contexto, pues resulta importante revisar que se trata supuestamente de una asociación civil sin fines de lucro, pero recurre a estas llamadas inversiones financieras que son consideradas como las actividades más rentables. Ello porque maximizan el rendimiento económico en el menor tiempo posible. El capital que no se destina a nada en específico y que genera rápido los rendimientos. Tan es así que el propio año pasado, 2022, se embolsó 13,420,845 pesos por los intereses generados en esos mercados de capital. Los frutos de esa rentabilidad, ya lo decíamos, lo disfrutaron incluso los miembros de su órgano de gobierno. En 2022, los 13 integrantes de este órgano de gobierno de la Fundación Conde de Valenciana sumaron erogaciones por 5,478,471 pesos. Se supone, y lo veíamos en este video, que su actividad es altruista, que le destinan horas y horas, según su publicidad, al altruismo, es decir, a la donación de tu tiempo para los más pobres. Sin embargo, esta información, sus archivos contables,
pues de alguna manera contradicen esa narrativa de la bondad de estas fundaciones. Esos 13 integrantes, entre esos 13 integrantes, pues destaca el caso del rector Enrique Graue, que tiene de por sí su salario universitario muy abultado, porque ya sabemos que en esa cúpula dorada, pues siguen ganando incluso más que el presidente de la República. A pesar de eso, obtuvo unas transferencias de 103,722 pesos. Esta misma cantidad, 103,722 pesos, la cobraron otros integrantes de este patronato de la Fundación Conde de Valenciana. Y hay que ponerles nombre y apellido para saber quiénes están detrás de este tipo de organizaciones. Está el patrono Alfredo Adam, quien es contador público, es ex integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tesorero Klaus Boker-Trawitz, también consejero de la Fundación Donde. Los vocales Ana María López Colome, investigadora titular C del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Alejandro Alfonso Díaz, exdirector del Centro Médico ABC. ABC se conecta con la Fundación Conde de Valenciana porque en el ABC Santa Fe se encuentra ubicada una de las sedes de esta Fundación Conde de Valenciana, donde ahí sí las tarifas no son nada baratas. Además está Alonso Rodrigo Ares de Parga Álvarez Ujena, exdirectivo de los clubes de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los Gallos Blancos del Querétaro. Ares de Parga, quien pues ha estado en el ojo del huracán luego de los resultados de la propia selección mexicana de fútbol. Y el exsecretario Javier Cortés Rocha, el secretario de esta Fundación Conde de Valenciana, Javier Cortés Rocha, exdirector de la Facultad de Arquitectura y exrector interno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos estos, cada uno recibió transferencias por 103,722 pesos, igual que el rector Graue. Los que más dinero obtuvieron de esta fundación fueron su actual director general, David Ricardo Abaunza Martínez, 1,630,929 pesos. La administradora Carmen Abella de Uslar, 1,162,433 pesos. El gerente José Luis Rodríguez Loaiza, 739,575 pesos. Y los directores Juan Manuel Paulín Huerta, 582,115 pesos. Fernando Solorio Martínez, 335,393 pesos. Y Ricardo Blas Medina, 301,972 pesos. ¿Dónde queda entonces el altruismo del cual hablaban en su comercial? Vamos a ver una segunda parte de este anuncio que hacía la propia fundación. Quienes laboran en el instituto hoy son parte de una nueva cultura gerencial y están conscientes de la relevancia de impulsar la generación e implementación de proyectos que beneficien a un mayor número de pacientes, médicos, investigadores, residentes, enfermeras, técnicos y personal administrativo. La mejora permanente de procesos que permitan optimizar recursos y brindar ayuda a los más necesitados no es solo una política institucional, es un compromiso por la calidad. Por ello, el instituto cuenta con un programa de posgrado en oftalmología, avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM, dentro del cual se forman especialistas que representan el futuro de la atención oftalmológica en México, y con un centro de investigación, cuna de importantes innovaciones en la especialidad. El personal médico se actualiza constantemente con iniciativas como el CONVAL, un curso abierto al público que congrega a especialistas a nivel nacional y mundial, quienes comparten sus experiencias y fortalecen las habilidades y destrezas de los profesionales de la salud visual de nuestro país. La captación y aprovechamiento eficiente de los recursos ha sido siempre política del instituto,
y es un tema esencial para mantener la confianza de quienes, a través de su apoyo, hacen posible su labor. Hoy, el Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada, Conde de Valenciana, confirma su liderazgo en la atención médica oftalmológica, por lo que continúa haciendo historia y representa un orgullo para quienes con responsabilidad, compromiso y conocimiento han formado parte de sus 40 años de trabajo ininterrumpido en pro de la salud visual de todos los mexicanos. La Fundación Conde de Valenciana cuenta con 6 sedes, 4 de ellas en la Ciudad de México, y de estas 3 en zonas pues inaccesibles para las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, está el ABC Santa Fe, este hospital lujoso que se encuentra pues además en esta zona residencial opulenta. Está el San Angelín, ubicado en Churubusco, en esta zona donde se encuentra la Torre Mítica. También un área pues no solo que pues ha reproducido estos mismos vicios de las zonas muy caras con mucha plusvalía, sino que incluso ha servido para la segregación del pueblo de Joco. Está otra de sus sedes ubicada en Polanco, que también es una zona, pues no digamos que donde residen las personas más humildes y más pobres. Se supone que la fundación está hecha para el altruismo. Y finalmente sucede en el centro de la capital de la República. Está así, destinada a la atención de los más humildes. Además, cuenta con otras 2 sedes en Ometepec, Guerrero, y en Tlaxcala, ambas dedicadas ahí sí a la atención de las personas en situación vulnerable en términos por lo menos de carácter económico. Pero ¿qué significa para la Fundación Conde de Valenciana tener estas sedes en tan distintos lugares? Por ejemplo, las tres sedes que son más exclusivas tienen costos mucho más altos. Tan solo por mencionar el costo de las consultas, que es su principal forma de ingresos. Ahí la consulta en estas sedes cuestan más de 1,300 pesos. En la sede del centro, ahí cuesta 250 pesos, mientras que en su sede de Ometepec, Guerrero, cuesta 205 pesos. ¿Qué ocurre cuando a las personas de situación humilde pues asisten a estas sedes? Que ellas mismas se van decantando por ir a la que cueste más barato. Es lo lógico. Uno no va a pagar por el lujo. Si en un lugar te sale 1,000 pesos más cara, 1,100 pesos más cara la misma consulta, y te dicen que la calidad es exactamente la misma y lo único que cambia es el tipo de instalación, lo que hace en los hechos la Fundación Conde de Valenciana es segregar a las personas por su origen social. Y hay que recordar qué significa, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra segregar: marginar a un grupo de personas por considerarlas diferentes desde un punto de vista étnico, cultural o social. En este caso, segregan a los más pobres hacia las instalaciones, pues justamente donde tienen menos lujos, porque evidentemente las personas deciden pagar solo 250 pesos por la consulta y no 1,300 pesos por la misma en un hospital mucho más lujoso. Así, bueno, también decir que de acuerdo con sus archivos contables, la plantilla laboral del Conde de Valenciana es de 600 personas, cuyos salarios implicaron una erogación de 89,209,268 pesos solo el año pasado, en 2022.
Si todos ellos hubieran percibido la misma cantidad, habrían cobrado alrededor de 148,682 pesos anuales, que equivale a unos 12,390 pesos al mes. Además, cuenta con 30 trabajadores gratuitos porque se encuentran bajo el régimen de voluntariado. Según su propia información, esta asociación civil está dedicada al beneficio social gracias a los recursos obtenidos a través de las cuotas de recuperación, es decir, de las consultas, las que se procura mantener siempre a los precios más bajos posibles. Esto es lo que dice oficialmente. Los ingresos que se obtienen por las cuotas de recuperación se emplean cabalmente en el mantenimiento de las instalaciones, en el pago de personal, en la adquisición de nueva tecnología y en apoyar con servicios médicos y quirúrgicos gratuitos a quien por su condición económica no puede cubrir los costos de su atención. Si vemos lo que nos dicen sus archivos contables, pues son exactamente otros datos. ¿Qué ocurre? Que emplearon 115 millones de pesos para la especulación financiera. Y eso no está dentro de sus objetivos que da a conocer al público, que da a conocer a la sociedad. También dice que sus servicios médicos y quirúrgicos serán gratuitos para quienes por su condición económica no puedan cubrir estos costos de atención, lo cual también es falso. En 2022 solo benefició a 75 personas con procedimientos quirúrgicos gratuitos, pero este costo, por poco más de 715,000 pesos, fue cubierto por donativos en efectivo que recibió ese mismo año, y los donativos ascendieron a un poco más de 1,200,000 pesos, de los cuales además destinó 500,000 pesos a dedicarlos a becas a sus propios residentes. O sea, ese no era el objetivo de los donativos, pero bueno, 75 personas recibieron estos procedimientos quirúrgicos gratuitos, en realidad no tan gratuitos porque sí cobró un dinero a partir de las donaciones. Es decir, la Fundación Conde de Valenciana no donó ni una sola de las operaciones quirúrgicas que hizo en aquel año 2022, apenas hace unos 6 meses que concluyó ese ejercicio. Con excepción de estos 75 pacientes, todos los demás pagaron sus cuotas de recuperación, es decir, pagaron los costos de las consultas por los servicios recibidos tanto en las sedes más humildes como en las sedes más lujosas. Sus archivos contables además revelan que en 2022 una de sus principales fuentes de ingresos fue precisamente la de los costos de las consultas. Por estas obtuvo 352,527,403 pesos. Las cuotas de recuperación se aplican para las consultas oftalmológicas que da, desde los 205 pesos que ya habíamos hablado en la clínica Ometepec, los 250 pesos en su clínica del centro y hasta 970 pesos en sus consultas de urgencias, tanto en el centro como en otras sedes humildes, y también 540 pesos la consulta express o sin cita en todas las sedes. Esto se aplica a todas las sedes. Pero ¿cuánto cuesta la consulta en, por ejemplo, el Hospital de San Angelín? Cuesta 1,300 pesos. La diferencia es ni más ni menos que de 1,050 pesos entre su clínica centro y su clínica San Angelín. Todas las clínicas señalan que tienen costos distintos y para conocerlos pues hay que darse una vuelta a las mismas o llamar por teléfono para que se informe de estos costos, porque no son transparentes, salvo en sus clínicas Centro, Ometepec y Ometepec. Identificada con el registro de contribuyentes FAP
5607314A4. La Fundación Conde de Valenciana reporta entre sus fuentes de ingresos, además de los intereses por más de 13 millones de pesos que hablábamos un poco antes al referirnos al tema de la especulación financiera, el uso de goce temporal de bienes inmuebles, por el cual ganó 10.096.528 pesos, los apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, es decir, dinero público por 5.124.587 pesos, la enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, 35,000 pesos. Asimismo, indica que en 2022 obtuvo 207.412.759 pesos por los pagos que cubren sus pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos. El más económico asciende a 17.899 pesos y corresponde a la cirugía de catarata en su sede centro. Por supuesto que estos costos no son ni siquiera cercanos en sus sedes de Polanco, Santa Fe y también San Angelín. Además, pues la propia información de esta Fundación Conde de Valenciana indica que practican otro tipo de operaciones para tratar glaucoma, estrabismo, uvea, oculoplástica, córnea, retina, segmento anterior, y en el rubro de otros ingresos, sin especificar a qué se refiere, reporta 188.095 pesos adicionales. Las cuotas de recuperación, como ya lo decíamos, varían de sede a sede y la más económica es la de Ometepec Guerrero, siendo que las más caras pues precisamente son las de las zonas más exclusivas de la capital, como el complejo San Angelín, Polanco y ABC Santa Fe. Otros servicios por los cuales también obtiene dinero son las consultas específicas con distinto costo, como son aquellas que diagnostican baja visión para procedimientos córnea, estrabismo, glaucoma, neurooftalmología, oculoplástica, retina, segmento anterior, uvea. Los auxiliares de diagnóstico, que son la ecografía, ultrabiomicroscopía, electrocardiografía, fluorangiografía, HRT, lentes de contacto, campimetría, Goldman, prótesis ocular, topografía corneal, campos visuales. También están algunos servicios de apoyo que también cobra por separado, como por ejemplo la anestesia, los estudios de genética, la medicina interna, otorrinolaringología, inmunología y pediatría. Además, ofrece algunos estudios de laboratorio y está toda su zona de óptica donde pone a la venta anteojos y lentes de contacto y su propia área de cafetería en cada una de las sedes, donde también pues suele hacer su agosto. Aunque su principal fuente de ingresos es la de los costos de sus servicios, o también llamada cuotas de recuperación, la Fundación Conde de Valenciana también recibió donativos, esos de los que hablábamos que cubrieron los 75 procedimientos gratuitos. De persona física nacional, el año pasado obtuvo 1.096.692 pesos y de persona moral nacional obtuvo 118.850 pesos. Además, en especie, obtuvo objetos por 22.344 pesos. De forma oficial, la fundación que preside el rector de la UNAM, Enrique Graue, tiene como objetivo brindar servicios médico-oftalmológicos de manera personalizada, procurando que sus pacientes reciban los beneficios de la tecnología y el conocimiento médico moderno, sin importar su condición socioeconómica o su grado de marginación social, y contribuir así a su bienestar y al desarrollo de México. Es decir,
su función altruista que justifica estar en ese régimen fiscal especial en el que no paga impuestos es marginal. La asociación civil privilegia los supuestos bajos costos, sin embargo, no se respetan en sus clínicas más lujosas. De acuerdo con sus archivos contables, a la atención de personas en situación de pobreza y marginación sin ningún costo de recuperación, destinó solo una parte de esos donativos que recaudó en efectivo. En donaciones obtuvo 1.215.542 pesos y erogó en beneficencia solo 715.542 pesos. Según su propia información interna, este monto benefició a las 75 personas con cirugías y procedimientos menores gratuitos, 38 de ellos originarios de la Ciudad de México y 37 de Guerrero. A pesar de haber obtenido ingresos anuales por más de 600 millones de pesos, el año pasado gastó de esos mismos donativos 500,000 pesos, es decir, $500,000 de pesos, en becas para 30 de sus residentes, asignación que justificó como apoyos académicos. Y veíamos además en su anuncio que ellos mismos dan estos cursos. Entonces, bueno, ahí está parte de los datos que llaman la atención. Respecto de los donativos en especie, la Fundación Conde de Valenciana en 2022 recibió pues estos donativos, sin embargo, la mayoría no los utilizó, sobre todo aquellos que iban destinados a las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esto lo revelan sus archivos contables, pues se trataba de lentes para proporcionarles anteojos gratuitos. Y es que su información interna revela que el año pasado recibió donaciones de 13.914 micas CR39 para anteojos graduados, las cuales mantiene en su totalidad en la bodega. Lo mismo pasó con 4.120 micas High Index y con 5.374 micas bifocales. Todas ellas pudieron haber beneficiado a personas en situación de pobreza con sus lentes, con sus anteojos. Respecto de los donativos en especie que recibió esta Fundación Conde de Valenciana, ni siquiera utilizó la mayoría de los demás insumos. Por ejemplo, le donaron 14.070 batas quirúrgicas no estériles de tela, una tela particular, para procedimientos quirúrgicos, de las cuales sus médicos y enfermeras utilizaron 8.908 y 5.162 se mandaron a su bodega. Otra donación fue de 2.475 batas quirúrgicas no estériles de tela pellón para procedimientos quirúrgicos, de las cuales se beneficiaron 1.778 pacientes, mientras que 697 se fueron a la bodega. Y recibió 200 cajas de medicamento y esas sí las entregó totalmente a los pacientes. No se especifica si recibió algún pago por estas mismas donaciones, entonces quizá lo hizo de forma gratuita. Ahí sí entregó los 200 lotes. Además, recibió un lote de mobiliario y equipo que destinó a uno de sus trabajadores administrativos. Hay que decir que para la elaboración de este trabajo, Contralínea buscó a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente el rector Enrique Graue, a través de su área de comunicación social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se estuvo en negociaciones, incluso solicitaron un cuestionario para pues que conocieran más detalles de la información. Al final no se ha obtenido respuesta de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente del rector de la UNAM, que es el presidente de esta Fundación Conde de Valenciana. Y decíamos al inicio de este espacio dedicado al reportaje de Contralínea, que el rector pues que debería de estar enfocado en atender a la comunidad universitaria, se ha enfocado también parte de su tiempo
en su fundación Conde de Valenciana. Era para que se retirara de estas funciones, toda vez que en sus manos está el destino de la principal universidad pública de México y también de una de las más importantes universidades de América Latina y el mundo. Vamos a escuchar las palabras del rector Enrique Graue cuando estaba aspirando a la rectoría de la universidad y sus supuestos compromisos con los universitarios. En aquel momento, estos videos fueron compartidos por la Fundación Conde de Valenciana y ahí están en su propio archivo de YouTube de su canal en esta red social de esta Fundación Conde de Valenciana. Escuchemos al rector. Agradezco la oportunidad que se me brinda de poder dirigirme a la comunidad universitaria, a sus alumnos que son la razón de ser de nuestra universidad, al personal académico que es la columna vertebral de ella, y a nuestros trabajadores administrativos que hacen posible realizar las tareas que el país nos encomendó. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. La Junta de Gobierno ha publicado ya los proyectos de trabajo de quienes aspiramos a dirigir a esta gran institución. En estos momentos, y tomando en cuenta el tiempo de que dispongo, me propongo únicamente esbozar algunos principios indeclinables que considero deben eslabonar el proceso universitario. Haré algunas consideraciones sobre los principales objetivos que se trazan en el proyecto que presenté ante la Honorable Junta de Gobierno. Permítame empezar diciendo que creo en la universidad pública como la mejor forma de promover la equidad y la justicia social. El Estado debe otorgar el financiamiento necesario y suficiente para que podamos brindar una educación moderna y de calidad, para poder investigar y profundizar, así como generar conocimientos y difundir las expresiones culturales que nos dan identidad y nos relacionan con el mundo. Creo en una universidad laica, tolerante e incluyente, que dé cabida a todas las creencias, a las distintas preferencias sexuales y a las diversas corrientes ideológicas, que promueva la equidad de género y que reconozca las diversas etapas por las que atraviesa una mujer. Creo en una universidad con la capacidad de indignarse ante la injusticia y la inequidad, con compromiso social y que en ejercicio de su libertad analice críticamente los problemas nacionales y proponga soluciones valiéndose de su inteligencia colectiva. Creo en la autonomía universitaria como la libertad para dirigir nuestros propios destinos, para definir en forma colegiada nuestro proyecto educativo, para decidir los derroteros que le demos a la investigación y para administrarlos libremente, rindiendo cuentas transparentes a la sociedad mexicana. Creo también en una universidad segura y en paz y sin cabida a la delincuencia. Creo en una relación respetuosa, pero independiente y firme con el Estado mexicano. En todo ello creo y considero que son los principios irrenunciables a las que someteré siempre mi conducta y decisiones en caso de resultar electo. He tenido ya la oportunidad de revisar los distintos proyectos que se presentaron y debo decir que encuentro muchos puntos de convergencia. Coincidimos en la detección de nuestras fragilidades y en la necesidad de superarlas. Concordamos también en la valoración de nuestras fortalezas y en cómo deberemos de transformarnos para enfrentar el futuro. Porque creo que en ello coincidimos todos los que aspiramos a este cargo, a una universidad más fuerte y grande, en una UNAM que todos deseamos tener. Ahí están las palabras del doctor Enrique Graue previo a asumir pues este cargo tan relevante. La rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Será la comunidad universitaria la que juzgue si realmente a lo largo de estos años ha hecho todo lo que prometió o no. Pues hay bastantes circunstancias que menciona que en realidad no tienen nada que ver con la realidad
de lo que ha significado su rectoría, empezando por la atención a los casos de abusos y también de violencia de género que llevó a la propia universidad a varios paros de facultades, escuelas, CCHs, preparatorias previo a la pandemia, y cuyos paros pues se levantaron por la propia emergencia sanitaria, no porque se hubiera encontrado realmente una solución, pero ahí está, para que la propia historia juzgue a este rector y sobre todo la comunidad universitaria pues empiece a tomar sus propias decisiones.